Buenos días a todos, soy el profesor Luis Pérez Guzmán y en este momento voy a darle una explicación de lo que ustedes deben comprender antes de tomar el examen correspondiente al módulo 6, que toca los temas de sistema digestivo y sistema urinario. Yo comprendo que es un tema muy extenso, así que les voy a pedir que vean esta explicación que voy a dar sobre cómo se van a preparar para ese examen. Además, vean los videos cuyos enlaces les incluyo en la parte de anuncios correspondiente a novedades sexta semana. Y quiero que sepan pues que a partir de hoy, luego de esta explicación, pues todos van a tener un intento adicional en el examen correspondiente al módulo 6 que toma el tema del sistema digestivo y sistema urinario. ¿Bien? Si ustedes van a la sección de anuncios y van a novedades esta semana, ahí van a ver una explicación sobre lo que yo estaba esperando para esta semana, enfocándome en la parte teórica. Deben ir también a novedades en la sección de anuncios de la parte de laboratorio, pero me voy a concentrar en la parte teórica. Ustedes van a la sección de anuncios y van a novedades sexta semana y ahí tienen los enlaces para videos donde yo expongo de forma detallada las partes más importantes, la información más importante que ustedes deben comprender para prepararse para el examen de sistema digestivo y sistema urinario. Bien. Quiero que también en esa misma parte de novedades sexta semana, en la parte inferior, ustedes van a ver un documento en PDF que se llama Sistema Digestivo, Sistema Urinario. Ustedes pueden descargar ese documento y utilizarlo como material de apoyo para poder prepararse para el examen. Nuevamente, aquellos que han tomado el examen y aquellos que no lo han tomado tienen una segunda oportunidad a partir del día de hoy. Así que necesitaba que por lo menos tuvieran al menos un intento luego de este encuentro de hoy. Bien. Ok. Una vez ustedes descarguen el documento en PDF, van a tener una presentación muy similar a esta, donde son cerca de 130 diapositivas, pero incluyo toda la información que necesitan para comprender el tema del sistema digestivo y sistema urinario. Así que necesito que vean esta presentación, donde yo hablo primero de la definición del sistema digestivo, las funciones del sistema digestivo, por qué el sistema digestivo es importante, las partes importantes del sistema digestivo a nivel macroscópico, cómo el tubo digestivo está formado por diferentes capas, y ahí enumero las capas, las mismas capas en que está dividido el sistema digestivo, las capas del tubo gastrointestinal, están detalladas en este diagrama, donde la más interna es la capa mucosa, con sus características particulares, la submucosa, la capa muscular y la capa serosa. Luego van a ver componentes y sus características. Lean las características de la boca, cavidad oral, donde doy una explicación sobre los diferentes componentes de la cavidad oral. Luego, los tres tipos de glándulas salivares principales, las glándulas salivares mayores, y por qué son importantes para el proceso de digestión. La importancia de los dientes. Luego, la comunicación entre la boca y el estómago y el esófago por medio de la faringe. Es importante que sepan qué es la faringe y también deben comprender que la faringe tiene, es el que sirve de comunicación entre la cavidad oral y el esófago. Así que, continuando en ese orden, el esófago es la parte que continúa. Pues
Lo que quiero que usted sepa, y al igual los demás compañeros sepan, es que en la sección de anuncios, dentro de la sección de anuncios, yo hago novedades semana tras semana. En esas novedades, yo digo novedades primera semana, segunda semana, la que corresponde a esta es novedad de sexta semana. En estas novedades de sexta semana, yo doy una explicación de las cosas que necesito que comprendan, las actividades que tienen que realizar. Eso lo hago siempre para todas las semanas. Pero este tema en particular, por ser tan extenso, yo necesito que ustedes pues se preparen de una forma distinta. Les proveo una presentación en PDF parecida a lo que estoy mostrando, así que en este video yo lo que quiero es que ustedes conozcan cómo es que deben prepararse para esta presentación. Esta presentación, además, yo les proveo en la misma novedad un enlace donde yo hago una explicación extensa sobre el sistema digestivo y sistema urinario. Así que en esta presentación ustedes van a ver un sinnúmero de diapositivas donde hablo de sistema digestivo y luego sistema urinario. Yo necesito que vean los enlaces, que accedan a los enlaces para ver los videos donde yo doy una conferencia tocando ambos temas. Una conferencia sobre el sistema digestivo y una conferencia sobre el sistema urinario. Aparte de que, como les dije, en la sección de novedades, ustedes tienen el documento en PDF de esa presentación, así que ustedes podrían leerla por su cuenta. Es muy extensa para imprimirla, pero si tienen los recursos la podrían imprimir, pero no lo creo necesario porque son demasiadas diapositivas. Y pues por el momento lo que quiero es que sepan que a partir de hoy, pues si usted por ejemplo tomó el examen en una ocasión, pues tiene un intento adicional. Así que las personas tienen un intento adicional a partir de hoy. Sí, y a partir de hoy para que si por casualidad usted tomó el examen en los primeros días, antes del día de hoy, esta información le podía haber ayudado, pues usted puede tener un intento adicional. Una presentación extensa, necesito que la lean, que vayan a los enlaces de los videos donde yo explico sistema digestivo en detalle y sistema urinario. Pero aquí la presentación incluye ambos temas porque las dos presentaciones las he unido. Bien, así que la primera parte es sistema digestivo. Yo hablo aquí, explico la definición y la función del sistema digestivo, por qué es importante el sistema digestivo. A grosso modo explico los componentes macroscópicos del sistema digestivo. Vean, por ejemplo, la cavidad oral, que con la lengua, las glándulas salivares mayores. Luego, la cavidad oral se comunica con la faringe y luego al esófago. El esófago que queda posterior a la tráquea. La tráquea parte del sistema respiratorio, el esófago es parte del sistema digestivo. Una vez cruzamos, no se puede apreciar más allá de que se observe el hígado. El esófago se comunica con el estómago y en esta unión se separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. La cavidad torácica y la cavidad abdominal están separadas por el músculo diafragma, no ilustrado aquí, pero hasta ahí llegaría el cavidad torácica y comienza cavidad abdominal. Así que ya el estómago es completamente cavidad abdominal. El estómago tiene una curvatura mayor, una curvatura menor. Luego el estómago tiene continuidad con el intestino delgado, que está compuesto por el duodeno y el yeyuno y el ilion, que son todas estas asas intestinales. El ilion se comunica con el intestino grueso o colon y el colon es uno solo, pero tiene diferentes secciones. Comienza con una parte ciega, una parte que no tiene comunicación más allá de la propia de donde proviene el contenido del intestino delgado. Esta parte ciega es como un tubo con uno de los extremos cerrados y por eso se le llama el ciego. Y esta prolongación a nivel del ciego se llama apéndice vermiforme o apéndice secal. Este es el apéndice que muchas veces por inflamación los pacientes necesitan que sea removido quirúrgicamente. Luego, ya propiamente del intestino grueso tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y el recto. Así que a grosso modo es
los componentes del sistema digestivo. Aquí podemos ver el hígado, que ocupa mayormente el cuadrante superior derecho, pero también toma parte del izquierdo, pero en su mayoría es cuadrante superior derecho. Si pudiéramos elevar el hígado, veríamos en su parte inferior la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena la bilis, que es creada por el hígado, pero en la vesícula se concentra, se almacena, y una vez hay contenido alimentario, hay contenido en el duodeno, que es la primera sección del intestino delgado, existen unos mecanismos hormonales para impulsar a la vesícula a que libere bilis y la lleve junto con el líquido pancreático proveniente del páncreas para que se vierta en el duodeno. Y de esa forma ayuda a los últimos pasos de la digestión, y así también se favorece la absorción de alimentos. Es bien importante que sepan que nuestro tubo gastrointestinal tiene diferentes capas, desde la más profunda hasta la más superficial: capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. Visto en este diagrama, la capa más profunda es la capa mucosa, la capa que le sigue es la submucosa, la capa que contiene las capas musculares se llama la capa muscular, y la capa que está formada por tejido conjuntivo es la capa serosa. Bien. Y así por el estilo, yo quiero que ustedes lean con detenimiento los diferentes componentes del sistema digestivo. Aquí están las explicaciones del sistema, de los diferentes componentes del sistema digestivo. Sepan, bien importante, que el intestino delgado tiene 3 componentes, son duodeno, yeyuno e ilion. En el caso del ilion, la diferencia entre yeyuno e ilion es que el ilion tiene material linfoide, tiene tejido linfoide que ayuda a la defensa contra microorganismos. Es una propiedad del ilion. Toda esta primera parte del sistema digestivo, ustedes las van a estudiar, y es lo que corresponde a la parte anatómica, del sistema digestivo. Luego yo quiero, una vez terminen los componentes del sistema digestivo, van a la parte fisiológica. ¿Qué ustedes van a enfocarse? En la parte fisiológica del sistema digestivo, ustedes se van a enfocar en los diferentes procesos como ingestión, la digestión, la motilidad de la pared gastrointestinal, los movimientos que hacen los músculos del tubo gastrointestinal para favorecer el rompimiento del material que está contenido en él y así promover una mejor digestión. La parte de la secreción enzimática, qué enzimas son secretadas para la digestión, qué enzimas se producen durante la digestión que ayudan a que ésta se lleve a cabo de forma apropiada. El proceso de la absorción, que es cómo a partir del intestino delgado se absorben los nutrientes del material digerido. La eliminación, que consiste en sacar de nuestro cuerpo todo aquello que nuestro organismo no puede utilizar para su propio bien. Y regulación se refiere a cómo todas estas funciones tienen que ocurrir en un equilibrio. Ante la necesidad de enzimas que ayuden a la digestión, tiene que activarse mecanismos que promuevan la secreción de enzimas. Pero una vez no es necesario más la secreción enzimática, va a haber mecanismos que van a bloquear esos pasos. Así que por eso es bien importante la parte de la regulación. Por lo tanto, la segunda parte del sistema digestivo es, ustedes se van a enfocar en la parte de los procesos fisiológicos. Aquí está bien explicado toda la parte de la fisiología que yo necesito que conozcan. Yo necesito que conozcan, por ejemplo, qué ocurre durante la digestión, qué nosotros vamos rompiendo. Pues mira, quisiera que nos fuéramos a esta tabla y vieran que nuestros principales nutrientes son macromoléculas que pueden ser carbohidratos, grasas o proteínas. Pues vamos a ver cómo nuestro sistema digestivo va destruyendo o va metabolizando
esas macromoléculas hasta convertirlas en moléculas que nuestro cuerpo pueda absorber. Por ejemplo, el almidón, que es un carbohidrato, es un polisacárido, es un conjunto de muchas glucosas unidas con enlaces que pueden ser destruidos por las enzimas del cuerpo humano, las puede digerir. Nosotros podemos digerir celulosa, pero hay carbohidratos que no los podemos digerir, pero el que podemos digerir, la celulosa no la podemos digerir, pero el almidón sí, siendo dos carbohidratos polisacáridos, el único que nosotros podemos digerir es el almidón. Así que nuestra saliva tiene amilasa que va a digerir el almidón y lo va a romper en maltosa. ¿Qué es maltosa? Maltosas son cadenas la maltosa es cadenas de dos glucosas. Dos moléculas de glucosa unidas son una molécula de maltosa. Así que a partir del almidón, que es una gran cadena de glucosas, nuestra amilasa salival va a destruir o va a metabolizar rompiendo esos enlaces de forma que queden maltosas, que queden grupos de dos glucosas. Luego, ya sabemos que nuestra saliva puede digerir almidón, pero no puede digerir grasas y proteínas. Ahora, el próximo paso son los jugos gástricos que contienen una proteasa que se llama pepsina más HCl o ácido clorhídrico. Cuando hablamos de proteasa nos referimos a una enzima que rompe proteínas. La amilasa lo que rompe es carbohidratos. Ustedes vieron aquí, la amilasa rompe carbohidratos, pero la proteasa rompe proteínas. ¿Cómo se llama la proteasa de nuestro jugo gástrico? Se llama pepsina. Veremos más adelante que existen otras proteasas como la tripsina, pero no a nivel gástrico, sino a nivel ya intestinal. Así que, ¿qué va a hacer una proteasa? Como la pepsina de nuestro jugo gástrico, pues van a tomar las proteínas y las van a digerir parcialmente. O sea que las proteínas no se van a digerir completamente, sino parcialmente, así que necesitaremos de otras proteasas que se encarguen de los últimos pasos de la digestión de esas proteínas. En el jugo pancreático hay proteasas, pero ya se llama tripsina. Quien rompe la proteína a nivel estomacal, a nivel gástrico, es la pepsina, pero quien lo destruye a nivel intestinal es la tripsina, que es secretada por el páncreas. Así que, ¿qué hace la tripsina? Estas proteínas parcialmente digeridas, que fueron el resultado de la pepsina a nivel gástrico, las sigue degradando hasta formar aminoácidos, que son los componentes más simples de la proteína. Una proteína no es otra cosa que una cadena de aminoácidos. Así que necesitamos una pepsina a nivel gástrico para que digiriera las proteínas parcialmente y otra proteasa a nivel intestinal que se llama tripsina para que esas proteínas degradadas parcialmente se terminen de degradar como pequeños péptidos y aminoácidos. ¿Qué es un péptido? Varios aminoácidos unidos pero formando pequeñas cadenas. Por ejemplo, dos o más aminoácidos pueden formar un péptido. De hecho, las proteínas son péptidos. Solamente que para un péptido ser una proteína necesita diferente conformación tridimensional y características funcionales. Pero la mera unión de aminoácidos hace que sea un péptido. Luego tenemos la lipasa. La lipasa también es producida por el páncreas. ¿Y qué hace? Romper lípidos, romper grasa. Nuestro estómago no tenía lipasa y nuestra saliva tampoco tenía lipasa. Así que quien único degrada las grasas es nuestro páncreas por la secreción de lipasa. ¿Qué va a hacer? La lipasa va a tomar las grasas que fueron emulsionadas o parcialmente suspendidas en la bilis las va a rodear a esas moléculas de grasa y va a permitir que la lipasa las degrade como ácidos grasos, glicerol y monoglicéridos, que no son otra cosa que los componentes del triglicérido. El triglicérido es una molécula de un glicerol y 3 ácidos grasos. Así que si usted rompe una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos, que no es otra cosa que una molécula de triglicérido, si usted la rompe, pues usted va a tener ácidos grasos o monoglicéridos o glicerol. ¿Qué es un monoglicérido? Pues un glicerol al que se le quedó un ácido graso. Un glicerol con 3 ácidos grasos es un triglicérido y esa es la grasa que es atacada y metabolizada por la lipasa. Pero también digerimos azúcares. La amilasa que produce el páncreas
va a tomar el almidón y lo va a romper en maltosa, parecido a lo que hizo la saliva, pero ya a nivel pancreático lo hace a mayor escala. Así que degrada mayor cantidad de almidón y produce muchos grupos de 2-glucosa llamados maltosa. ¿Qué entonces nos falta? Nos falta ver cómo los diferentes disacáridos, nosotros también vamos a tener por otra fuente, se me fue. Nosotros también vamos a ver que maltosa no es el único carbohidrato formado por 2 azúcares. Nosotros tenemos diferentes disacáridos. La maltosa es un disacárido, pero también, además de la maltosa, tenemos lactosa y sacarosa. Sacarosa es lo mismo que sucrosa. Sacarosa es el azúcar que se utiliza para endulzar los alimentos. Así que cuando nuestro intestino observa que hay sacarosa o sucrosa, produce sucrasa para romperlo en glucosa y fructosa, porque eso es lo que es sacarosa, una glucosa y una fructosa unidas. ¿Qué es lactosa? Una glucosa y una galactosa unidas. Mientras están unidas se llama lactosa, pero una vez viene la enzima lactasa, rompe la lactosa y separa la glucosa de la galactosa. Y la maltosa, que es un disacárido formado por 2 moléculas de glucosa, va a romper, gracias a la maltasa, se va a romper en moléculas de glucosa. Esta es la parte que quiero que se lleven por la importancia que tiene de cómo es que absorbemos los nutrientes. La parte de secreción va a hablar de toda la secreción enzimática, todas esas enzimas que se requieren para la digestión. Y de esa manera ustedes van a comprender la parte fisiológica del sistema digestivo. Así que simplemente les estoy diciendo cómo es que ustedes van a prepararse leyendo esta presentación. Una vez esas macromoléculas son metabolizadas, tienen que absorberse. ¿Y dónde ocurre esa absorción? Va a haber parte de esa absorción a nivel gástrico, muy poca. Como veremos en un diagrama más adelante, la mayoría de la absorción va a ocurrir a nivel del intestino delgado. ¿Okay? Entonces, bien importante que vean esta imagen, este diagrama, donde vemos estómago, intestino delgado, colon y recto a modo de diagrama. Lo que quiere mostrar es lo siguiente. Las flechas que salen se refiere a los alimentos que estaban dentro del intestino y pasan a nuestro sistema. Primero a la linfa y luego a nuestro sistema circulatorio para ser distribuido a los tejidos. Ustedes pueden notar que en el estómago se puede absorber aspirina, se puede absorber alcohol, pero la mayoría de las cosas que se absorben ocurren en el intestino delgado. Eso es bien importante. En el colon se pueden absorber algunas sustancias, pero la inmensa mayoría de las cosas se absorben en el intestino delgado. Y el último proceso es la eliminación, donde ahí se explica en detalle. Y luego la segunda presentación que ustedes se van a enfocar es en el sistema urinario. Es importante en el sistema urinario que sepan los diferentes componentes del riñón, donde en el video van a ver que yo explico qué es corteza y qué es médula, ¿verdad? ¿Qué es corteza y qué es médula? ¿Qué son los cálices menores? ¿Qué son los cálices mayores? La pelvis renal y el uréter. Eso yo lo explico en detalle en el video. Aquí explico, doy bastante información sobre los diferentes órganos, pero para propósitos del examen no es importante que sepan todo. Así que por eso voy un poco rápido, porque ahorita voy a explicar qué cosas ustedes se tienen que llevar para el examen. Explico sobre el riñón, hablo sobre, vean aquí parte del sistema circulatorio donde la aorta hace un arco y luego a nivel abdominal salen de la aorta las arterias renales, y es importante porque de la aorta abdominal pasa a la arteria renal, la sangre pasa a la arteria segmentaria, luego una serie de arterias hasta llegar a la arteriola aferente. Ya aquí esta es la parte importante, por eso la marco en rojo. La arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. Es importante esas tres en particular porque estas son la base del filtrado y eso es lo importante con el riñón. Por eso es que yo quiero ir directamente a la parte
donde se realiza el filtrado. Ustedes pueden leer todos los componentes del sistema urinario, pero me quiero concentrar en la parte que es más análisis, que es la nefrona. Así que si me permiten, es importante que sepan que si hablamos de la parte más importante de nuestro sistema urinario, la parte que realiza, la parte anatómicamente funcional, la parte más importante, básica de nuestro sistema urinario es la nefrona. Y nosotros vamos a ver en esta misma diapositiva, vemos los componentes de una nefrona. Tiene un túbulo proximal, un asa de Henle, un túbulo distal y un túbulo colector. Y nosotros vamos a ver cómo se vería una nefrona. Este es un diagrama muy básico que siempre lo utilizo en mis cursos. Hace un minuto atrás les dije que era importante cuando vieran la circulación, la sangre que llega a los riñones viene de la aorta a la arteria renal y a un sinnúmero de arterias hasta llegar a la arteriola aferente, luego el glomérulo y luego a la arteriola eferente. Cuando la sangre pasa de la arteriola aferente al glomérulo y luego a la arteriola eferente, en este proceso ocurre el filtrado. Así que guarden en su mente la palabra arteriola aferente, glomérulo y eferente, porque vamos a ver ahora el diagrama de la nefrona, que es a lo que le quiero dedicar unos minutos. Nosotros tenemos esta parte que viene de aquí, este diagrama muestra la arteriola aferente. Esto que está aquí es el glomérulo y aquí está la arteriola eferente. La sangre viene, se filtra y luego sale filtrada por la arteriola eferente. Si agrandáramos esto, veríamos una arteriola aferente. Todo este manojo de capilares es el glomérulo y luego la arteriola eferente es donde sale la sangre filtrada. Y nuevamente aquí, la arteriola aferente, la sangre se pasa al glomérulo, que es el conjunto de capilares que están en la nefrona, y luego la arteriola eferente. Aquí ocurrió el filtrado. Vean que esta parte se llama glomérulo, pero la parte que recubre el glomérulo se llama cápsula de Bowman. Ustedes verán en las diapositivas de la presentación y en el video donde yo explico que la unión del glomérulo con la cápsula de Bowman forman el corpúsculo renal. Y así lo detallo en esta diapositiva, donde digo que el corpúsculo renal es la unión de la cápsula de Bowman con el glomérulo. Así que el corpúsculo renal completo es el glomérulo y la cápsula de Bowman. Ok, ¿qué ocurre en el filtrado? El filtrado es esta primera parte. En este proceso la sangre se filtró y la sangre luego pasa por arteriola eferente y eso que quedó aquí va a correr, ese filtrado va a correr por los diferentes túbulos. El hecho de que este túbulo tenga giros hace que se llame túbulo contorneado. El hecho de que esté unido, de que esté próximo al glomérulo, hace que se llame túbulo contorneado proximal. Aquí va a ocurrir mucha reabsorción y ya veremos qué es una reabsorción. Luego vemos un asa de Henle, donde ocurre absorción y secreción. Y luego vemos un túbulo perodistal que drena un túbulo colector y este túbulo colector va a drenar a los diferentes cálices que forman el riñón en el corte macroscópico del inicio de esta presentación. Ahora, yo quiero que ustedes vean qué es la fisiología. Nosotros tenemos en nuestra nefrona tres procesos. La filtración, que es el movimiento de agua desde el plasma del glomérulo hasta el espacio que existe en la cápsula de Bowman. Por lo tanto, la filtración es este paso aquí. Esta es la filtración. Y en otra diapositiva, aquí se ve mucho mejor. La filtración es, en este caso ilustraron la arteriola aferente desde abajo. Esta es la filtración, el paso del filtrado del glomérulo y cápsula de Bowman. En esta dirección se conoce como filtrado. Ahora, ustedes también van a ver que parte del filtrado sale de los túbulos, como se ilustran estas flechas azules. Ese filtrado, parte de las cosas que hay ahí, por ejemplo, puede haber sodio o agua, que sale del túbulo proximal y regresa
a lo que conocíamos como arteriola eferente, aquí va a haber un vaso sanguíneo y parte del contenido de los túbulos va a drenar ahí. Quiere decir que algo que ya era parte del filtrado, en lugar de eliminarse, regresa. Y ese proceso se conoce como reabsorción. ¿Qué es reabsorción? El movimiento de moléculas fuera del túbulo hacia la sangre peritubular. El movimiento de moléculas desde los túbulos hasta la sangre peritubular. Así que el filtrado es ese paso de sustancias desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman. Luego ese filtrado que ocurre por todo esto, ese filtrado, parte de sus componentes son reabsorbidos, ¿sí? Así que la sangre que ya era filtrada puede reabsorber 2 o 3 de las cosas que había dejado. Pero también ustedes van a ver que la misma sangre, antes de terminar el flujo a través de los túbulos, la sangre puede volver a eliminar ciertas cosas que no le hacen falta, como por ejemplo amoníaco. Es decir, la sangre que está aquí, puede haber mecanismos que entiendan que el amoníaco no es bueno para el cuerpo y lo eliminen. Algo que no pudieron haber eliminado en el filtrado, lo terminan eliminando aquí. Así que ese proceso de el movimiento de sustancias desde los capilares peritubulares hasta los túbulos, o sea, la dirección opuesta a la reabsorción, eso se conoce como secreción. Movimiento de moléculas fuera de la sangre peritubular hacia el túbulo para su posterior excreción. Esas son las partes más importantes en cuanto a la nefrona. Esta tabla relata cómo los diferentes componentes de la nefrona realizan. Algunos ocurren más filtración. La filtración, de hecho, solamente ocurre en el corpúsculo renal. El túbulo proximal solamente ocurre reabsorción. Mientras que en el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector, hay una mezcla de reabsorción y de secreción. ¿Qué cosas ustedes tienen que saber? Por ejemplo, si a ustedes les preguntan cómo se llama el proceso en el que los nutrientes pasan del tubo gastrointestinal hacia la linfa, pues ese es el proceso que se conoce como la digestión. La digestión, nosotros vamos a preparar los alimentos para su absorción y utilización para todas las células del organismo. El material no absorbido se convierte en heces. Si nosotros vamos a diapositivas más adelante, por ejemplo, en la parte de la fisiología, si nosotros vamos a la parte de la fisiología, aquí nosotros podemos ver parte de la digestión, las diferentes componentes. Vean que digestión, se rompen los nutrientes complejos en otros más sencillos y luego el propósito es que esos nutrientes se absorban a través de la mucosa gastrointestinal hacia el ambiente interno. ¿Qué es el ambiente interno? Pues que llega a nuestra sangre a través del sistema linfático. ¿Y cómo se llama ese proceso donde el alimento pasa desde el sistema digestivo hasta nuestro organismo, hasta nuestra sangre? Eso se conoce como absorción. Nuestro tubo gastrointestinal tiene diferentes capas. La capa más profunda, la capa más interna, se conoce como la capa mucosa. Sí, nosotros tenemos capa mucosa desde adentro hacia afuera, capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. La más interna de todas es la capa mucosa. Nuestro sistema digestivo cuenta con secreciones que ayudan a destruir las bacterias. Si nosotros vamos a la parte de fisiología y tocáramos el tema de las secreciones, nosotros vamos a ver si encuentro el tema de secreción. Me disculpan aquí. A ver si encuentro el tema de la secreción. Aquí vemos diferentes sustancias que se secretan. Vamos a ver si logro ver. Vamos a ver dentro de las diferentes secreciones. Vamos a ver si en la presentación puedo ver, ya aquí llegamos a absorción. Bueno,
Dentro de las cosas que se secretan, por ejemplo, lo podemos ver en la saliva. Las glándulas salivales secretan la saliva, que es una sustancia acuosa que ayuda a suavizar el contenido que va hacia el estómago. Pero también debemos mencionar, aunque no lo tengo aquí escrito, que nuestra saliva y muchas de nuestras secreciones contienen lisosimas, y las lisosimas son enzimas que ayudan a protegernos contra bacterias a nivel del sistema digestivo. Dentro de nuestro sistema digestivo, aquí les muestro un diagrama. Si nos preguntaran qué componentes del sistema digestivo forman parte del tubo digestivo, del tubo o del tracto gastrointestinal, tendríamos que mencionar la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros no podemos incluir dientes y glándulas salivares en el tubo gastrointestinal, no podemos incluir el páncreas, no podemos incluir vesículas, que sí son importantes para la digestión, pero no son parte del tubo digestivo. Así que el tubo digestivo gastrointestinal incluye la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. Es bien importante que sepan eso. Nosotros tenemos un sistema nervioso que se encarga de que nuestro sistema digestivo secrete sustancias, toda la secreción de fluidos y enzimas, y esa secreción es parte de las funciones de un sistema nervioso, una parte específica del sistema nervioso que se conoce como sistema nervioso entérico. Nuestro sistema digestivo tiene un sistema nervioso entérico donde hay hay mecanismos del sistema nervioso que permiten que nuestro sistema digestivo produzca sustancias líquidas, que produzca secreciones, y también ese sistema nervioso entérico ayuda a que haya motilidad, a que haya, por ejemplo, peristalsis. Ya esto estaríamos hablando de la parte fisiológica, si pudiéramos llegar aquí. Ustedes ven que dentro de la digestión, nuestro tracto digestivo necesita hacer movimientos como peristalsis o segmentación, que son explicadas en esta diapositiva, la peristalsis y la segmentación. Pues todos esos movimientos que realiza nuestro tracto gastrointestinal, así como la secreción de sustancias, son función del sistema nervioso entérico. Cuando hablamos del sistema, dentro del sistema digestivo, todo lo que esté en nuestro sistema digestivo que sea necesario para nuestro cuerpo va a ser absorbido. Así que cuando nosotros hablamos de absorción, que es la parte que le sigue a la digestión, cuando nosotros hablamos sobre la absorción, nosotros vamos a pasar sustancias desde la mucosa intestinal a la sangre o la linfa. Esas sustancias que estamos absorbiendo son sustancias importantes. Así que si, por ejemplo, habláramos de glucosa o de algunos nutrientes y ustedes tuvieran que decidir si el sistema digestivo los elimina o los absorbe, usted diría los nutrientes importantes son absorbidos en el sistema digestivo. Bien. Haciendo un salto al sistema urinario, si por ejemplo yo les preguntara ¿qué es piuria? Nosotros vamos a ver que nuestra orina puede tener una serie de componentes. Nosotros podemos tener en nuestra orina, podemos tener desechos, podemos tener electrolitos, toxinas, pigmentos, hormonas y componentes anormales, quiere decir componentes que se pueden ver en la orina pero que no deben estar. Bien, si por ejemplo nosotros tuviéramos sangre en la orina, si un paciente tiene sangre en su orina se le llama hematuria. Si un paciente tiene sangre en la orina se le llama hematuria. Si un paciente tiene glucosa en su orina, diríamos que el paciente tiene glucosuria.
glucosuria. Nada de esto es bueno. No se supone que estos componentes estén ahí. Si usted tuviera un paciente con albúmina en la orina detectable por laboratorio, el paciente tendría albuminuria y ya cilindros y cálculos ya son, no son como tal nutrientes que están en exceso, sino son el resultado de daño a los componentes de la nefrona. Si usted tiene lesión de los túbulos proximales o del asa de Henle o del túbulo distal, ya sea por infecciones, por agentes químicos agresores como medicamentos, usted puede tener cilindros o puede tener cálculos en el caso de que usted tenga un problema metabólico donde en su orina se acumule mucho el calcio o que su sangre simplemente tenga demasiado calcio y la orina no sea capaz de regular ese control del calcio y por consiguiente sufra los efectos de otra condición que usted tenga en el cuerpo que acumule calcio. Así que los cálculos, si hablamos de cálculos de calcio, si hablamos de piedra, la piedra o cálculos son lo mismo. Los cálculos que mayormente son de calcio, pues también son componentes anormales. Uno no debe tener esos componentes. Ahora sí, usted puede tener urea, porque la urea es componente de la orina. La urea es la manera en que nosotros desechamos el nitrógeno. Tenemos ácido úrico, amoníaco que se elimina, es parte de la degradación de moléculas durante nuestro metabolismo, la creatinina, que es un desecho de fibras musculares. Así que tienen ya una cantidad de términos. Si usted, por ejemplo, tuviera bacterias en su orina, usted diría que tiene bacteriuria. Si la persona además tiene pus, si la persona tiene pus o secreciones con alto contenido de glóbulos blancos, estaremos hablando de que la persona tiene piuria. Bien, si se encuentran bilirrubina en la orina, el paciente tendría bilirrubinuria. ¿Ok? Cuando hablamos de cistitis, estaremos hablando ya a nivel macroscópico, no microscópico, estaríamos hablando a nivel macroscópico. En cuanto a la vejiga urinaria, vamos a ver, en la vejiga urinaria, en el tema de la vejiga, si usted tiene inflamación de la vejiga o infección de la vejiga, estaremos hablando, si el paciente tiene infección o inflamación de la vejiga, tendría una cistitis, ¿A qué le llamamos disuria? Le llamamos disuria a dificultad e incomodidad para orinar. Puede ser dificultad y dolor al orinar. Eso es propio de las infecciones. ¿A qué le llamamos pielonefritis? Cuando nosotros vemos el riñón en un diagrama como este, dentro de los componentes importantes que sepan que cuando los cálices mayores se unen forman una pelvis renal. Esta pelvis renal es el inicio del uréter que comunica con la vejiga. Si hay una infección a nivel de la pelvis renal, el paciente tiene una pielonefritis. Así que pielonefritis es una infección de la pelvis renal. Cuando un paciente tiene repetidos intentos de orinar durante la noche, como ocurre con personas que tienen diabetes o como pasa en pacientes masculinos mayores de 55 años, ese fenómeno se conoce como nicturia. Los frecuentes intentos de ir de orinar durante la noche. También que importante, de nuestro sistema urinario, la parte donde se almacena la orina es la vejiga urinaria. Lo pueden ver aquí, entre las funciones, es un reservorio de la orina antes de que ésta abandone el organismo. Así que, ¿dónde nuestro cuerpo almacena la orina? La respuesta es la vejiga, en la vejiga urinaria. ¿Sí? Parte de nuestro sistema urinario se encuentra en la cavidad abdominal y parte se encuentra en la cavidad pélvica. Si nos preguntaran qué órganos se encuentran en la cavidad abdominal, nosotros tendríamos que mencionar de nuestro sistema urinario, nosotros tendríamos que mencionar
tanto los riñones como los uréteres forman parte de la cavidad abdominal. Bien. Los riñones eliminan desechos y iones en grandes cantidades. ¿Por qué es importante decir eso? Porque otros órganos de otros órganos del cuerpo humano eliminan desechos. Por ejemplo, los pulmones eliminan desechos en la forma de dióxido de carbono. La piel elimina desechos en la forma de sudor. Pero el riñón es el que elimina, a pesar de que todos eliminan desechos, quien lo elimina en grandes cantidades es el riñón. ¿Qué diferencia a la sangre? ¿Qué diferencia a la sangre del plasma? ¿Cuál es la diferencia entre la sangre y el plasma? A pesar de que esto no es sistema circulatorio, que lo que diferencia a la sangre del plasma es la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, agua, solutos y proteínas. Mientras que el plasma solamente tiene agua y solutos. No tiene glóbulos rojos, no tiene glóbulos blancos y no tiene plaquetas. Es importante saber eso porque hay una relación directa entre la sangre, el sistema digestivo y el sistema urinario. Nosotros debemos tener en nuestra sangre, además de agua y los solutos, debemos tener las células sanguíneas como glóbulos rojos, blancos y plaquetas, mientras nuestro plasma no debe tener glóbulos rojos, glóbulos blancos, solamente el agua y los solutos disueltos en él. Obviamente en la orina no debemos ver ni glóbulos rojos, ni blancos, ni plaquetas, eso no debería haberlo, ¿ok? Ya he dicho que es cuando la vejiga urinaria no se vacía completamente, estamos ante retención urinaria. La vejiga puede ser que produzca una retención urinaria por diferentes condiciones neurológicas, pero es una enfermedad, ¿sí? Así que cuando la orina se queda almacenada en la vejiga, se conoce como retención urinaria. ¿Cómo se llama la inflamación de la vejiga? Cistitis. ¿Cómo se le llama al ir frecuentemente al baño a orinar durante la noche? Se le llama nicturia. ¿Cómo se le llama a la inflamación de la pelvis renal? Se conoce como pielonefritis. ¿Cómo se le conoce al dolor y dificultad para orinar? Se conoce como disuria. Y si usted tiene una inflamación, puede ser o no infecciosa, una inflamación del glomérulo de nuestra nefrona, el paciente tendría una glomerulonefritis. Glomerulonefritis. ¿Qué es una glomerulonefritis? Pues si vamos a la nefrona, una inflamación de esta estructura, que es el principio del filtrado en la nefrona. Cabe señalar, esta es una nefrona, aquí habría otra nefrona, diferentes nefronas. Toda esta estructura es una nefrona. Las diferentes nefronas drenan por medio del túbulo distal al túbulo colector. ¿Sí? La sangre que llega para ser filtrada, esa sangre proviene de la arteria renal. Y la sangre que sale filtrada eventualmente va a llegar al resto de la circulación, sí, primero por la arteriola eferente, pero luego va a regresar al resto del organismo por medio de la vena renal. Las arterias llevan sangre de nuestro corazón a los tejidos periféricos y las venas drenan esa sangre de los tejidos periféricos de regreso a nuestro corazón. Por lo tanto, quien lleva la sangre para que sea filtrada, sí, es la arteriola aferente, pero primero vino de la arteria renal. Y luego la sangre filtrada pasa por la arteriola eferente y eventualmente pasa a la vena renal. ¿Cómo se llama la presencia de pus en la orina? La respuesta es piuria. ¿Cómo se llama la presencia de glucosa en la orina?
se conoce como glucosuria. Eso ya es sinónimo de problemas renales o problemas metabólicos como la diabetes. Si usted también tiene daño en cuanto al filtrado, podría ser que el paciente tenga proteínas en la orina. Eso se conoce como proteinuria, aunque también se pueden ver en presencia de ciertos medicamentos o durante el embarazo, en algunos casos, la presencia de proteínas en la orina se conoce como proteinuria. Ya hemos dicho que la presencia de bilirrubina en orina se conoce como bilirrubinuria y la presencia de sangre en la orina se conoce como hematuria. Definimos nuevamente la glomerulonefritis es la inflamación de la membrana capilar del glomérulo. Una inflamación de la membrana capilar del glomérulo se conoce como glomerulonefritis. Eso puede ser relacionado a infecciones, como puede ser relacionado a medicamentos. Es bien importante que sepan los 3 pasos importantes de los procesos de la nefrona. El movimiento de agua y solutos desde el plasma del glomérulo hasta la cápsula de Bowman se conoce como filtración. El paso de moléculas desde los túbulos hacia la sangre peritubular se conoce como reabsorción, y el movimiento contrario desde la sangre peritubular de vuelta a los túbulos se conoce como secreción. Es importante que conozcan esos 3 términos. Bien. La presencia de bilirrubina en sangre se conoce como bilirrubinuria y puede encontrarse en personas que tienen problemas hepáticos. En el hígado es donde, dentro de los muchos procesos que ocurren, si los glóbulos rojos en algún momento, cuando ya cumplieron su vida útil, que es cerca de los 120 días, esos glóbulos rojos se tienen que degradar, pero se tienen que degradar de una forma ordenada, a una velocidad ordenada. Si hay un problema con el hígado, entre otras condiciones más, la velocidad con que se degradan los glóbulos rojos aumenta, el glóbulo rojo se rompe y forma proteínas y bilirrubina. Un aumento en la bilirrubina puede ser relacionado a un problema hepático. Y si hay un aumento en bilirrubina en orina, pues usted debe verificar cómo está funcionando el hígado del paciente haciendo pruebas hepáticas como la AST y la LT. Así que es importante correlacionar cualquier problema de bilirrubina, ya sea en sangre o en orina, con enfermedades del hígado. ¿Quién lleva la sangre? ¿Quién lleva la orina a la vejiga? Volviendo a lo macroscópico. Si tenemos aquí la vejiga, cada uréter que viene de los riñones, los uréteres son los que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Bien. Hemos dicho que los riñones son importantes porque los riñones eliminan gran parte de los desechos. Quien más desechos elimina en el cuerpo son los riñones. Ahora, nuestra piel también elimina desechos, nuestro sistema respiratorio también elimina desechos, pero en mucha menor cantidad. Quien elimina desechos en mayor cantidad es nuestro riñón. Nuestro riñón sabemos que va a realizar todo este filtrado. El desecho de nuestro metabolismo celular va a ir por medio de la orina, pero sabemos que a quien hay que realmente adjudicarle la propiedad de filtración es a esa estructura microscópica, a la nefrona. Así que esas unidades funcionales microscópicas se conocen como nefrona. Ellas son la parte anatómica, estructural, funcional importante del riñón. El resto del riñón, el resto del sistema urinario, desde riñones, vejiga, uréteres, vejiga, uretra, sí, son importantes, pero simplemente son conductos. Ahora, si nos vamos a nivel microscópico y vamos a la nefrona es quien realmente realiza el proceso de la filtración, la absorción y la secreción.
porque las nefronas son las unidades estructurales y funcionales de nuestro sistema urinario. Nosotros vimos en esta diapositiva que el agua puede salir de los túbulos y regresar a la sangre, pero también puede, ese movimiento del agua a través de los túbulos, no solamente parte del agua puede regresar a la sangre, parte puede eliminarse, y eso tiene mucha importancia. Si una persona tiene exceso de volumen sanguíneo, es el riñón, específicamente la nefrona, el responsable de controlar ese volumen. Por lo tanto, no solamente el riñón filtra, sino que mantiene el volumen adecuado de sangre. ¿Quién en nuestro cuerpo, qué estructura es la que mantiene el nivel de sangre apropiado de nuestro torrente sanguíneo? ¿Quién es el que controla la presión arterial? Realmente es el riñón. Así que el órgano responsable del volumen de la sangre es el riñón. Es importante que sepan que nuestra faringe, que es la parte que comunica nuestra boca se comunica con el esófago a través de la faringe. Es importante que sepan que nosotros tenemos una faringe con 3 componentes. La faringe, nosotros tenemos a nivel nasal una nasofaringe, a nivel de la garganta una orofaringe y a nivel que comunica con el sistema respiratorio una laringofaringe. Así que la faringe tiene 3 partes. La faringe tiene 3 partes que se conocen como nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Sepan para el examen para qué sirven los dientes. Los dientes sirven para desgarrar, para triturar. Sepan que la combinación de mejillas, todas las partes de la boca, sepan que la lengua, los labios, los carrillos, las mejillas, los paladares, todo eso forman la cavidad oral o boca. ¿Sí? ¿Quién forma el piso de la boca? Tendríamos que ir y ver la lengua es quien forma el suelo de la boca. Las glándulas salivales son quienes se encargan de producir la saliva, que tiene importancia para facilitar la digestión. En nuestro intestino delgado es donde mayormente ocurre la absorción, mientras que en nuestro intestino grueso es donde se lleva a cabo la producción de heces fecales. Así que nuestro contenido digestivo se convierte en heces fecales cuando está en el colon. Mientras está en el intestino delgado, simplemente son secreciones químicas donde todavía se puede reabsorber nutrientes. Sepan que la orina primero se filtra, luego ese filtrado, cuando regresa parte de él a la sangre, se llama reabsorción, y cuando de la sangre regresa a los capilares peritubulares, se llama secreción. Así que con esto ustedes deben estar preparados a partir de hoy. A partir de hoy ustedes van a tener, aquellos que hayan intentado pues, el examen, ustedes tienen un intento adicional, lean bien el material porque hasta el domingo van a poder trabajarlo. Si tienen algún problema por medio del inbox me dicen si tienen alguna dificultad con la fecha y podemos trabajar con eso. Recuerden ir a anuncio a la parte donde dice novedades esta semana. Ahí tienen enlaces donde yo explico esa misma presentación en detalle, donde hago un video extenso sobre el sistema urinario, hago otro del sistema digestivo. La presentación que ustedes vieron en forma breve la tienen completa en formato PDF en la misma sección de anuncios, novedades esta semana. Y a partir de esta tarde pueden, aquellos que comenzaron, que tuvieron un intento previo, pueden realizar su segundo intento. Aquellos que no han realizado el intento tendrían 2 intentos para este examen. Bien, así que utilicen al máximo esos recursos y espero que tengan éxito en el examen de esta unidad.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien que esté presente? ¿Alguna pregunta? Pues que tengan excelente día y éxito en esta y todas sus clases.